Pues bueno, durante el transcurso de toda la sesión de este día, o la sesión de este día, que algunos veo algunas caras conocidas que nos han acompañado en las anteriores, pues hemos estado dando dos secciones, digamos, sobre este tema. Una donde explicamos las generalidades del comprobante de recepción de pagos o el recibo electrónico de pagos, antecedentes, etcétera, y esta en donde tratamos un poco de ya aterrizar a cuestiones más prácticas, la forma que se va llenando en algunos casos que suelen ser los más comunes o los que nos generan regularmente por parte de los contribuyentes más preguntas. Entonces, en beneficio de aquellos compañeros que no estuvieron en anteriores prácticas, que son más teóricas, y bueno, pidiendo la paciencia de quien sí estuvo, nada más como una breve introducción, les comento que en la presentación teórica, lo que explicamos a los contribuyentes un poco es el antecedente del tema. Les señalamos que, bueno, el tema, como ustedes saben, se refiere a los casos de facturación en donde hay operaciones que no se liquidan al momento de emitir la factura, que son las operaciones donde el pago es diferido, se paga en una sola exhibición, pero con posterioridad a la emisión de la factura, o es en parcialidades, se pagan distintas parcialidades. Y básicamente lo que explicamos en ese momento es un poco aclarar que el tema de la emisión de un comprobante por parcialidades no es un tema novedoso, dado que ya desde algunos años el Código Fiscal de la Federación establece la obligación en el caso de operaciones donde se pagan en parcialidades de emitir una factura por el total de la operación y emitir el número de facturas tantas como pagos provisionales se reciban, de tal suerte que el único cambio que en este tema hay en relación a cuántas facturas o las facturas que se emiten es que ahora la factura que se emite por el pago tiene una característica especial, de hecho se llama comprobante de recepción de pagos o recibo electrónico de pagos, y tiene ya una particularidad que lo diferencia del resto de las facturas, para que se pueda identificar que es un accesorio y que su existencia implica que antes de ella existió una factura por un total de operación que la va a liquidar y que no puede existir sin existir esta relación previa, ¿no? Es un accesorio de la factura de pago de la factura total a la cual liquida. Por lo demás, cuando uno hace operaciones con pago de parcialidades, va a emitir el mismo número de CFDI que ha emitido siempre. Uno por el total de la operación y otro tanto según el número de parcialidades que reciba. Entonces ahí en realidad no hay un aumento en la certificación o como comúnmente se dice en el timbrado, que por ahí de repente nos dicen, oye, es que ahora voy a timbrar 2 o 3 o 4 a 5 veces más. Bueno, parcialidades no. Vas a certificar o timbrar el mismo número de facturas que siempre has emitido. Entonces, esa es la primera. Y después platicamos un poco en torno al tema de los pagos diferidos. Y un poco lo que le explicamos en el caso de los pagos diferidos es el concepto del comprobante que refleja el pago, sobre todo en el caso muy específico del IVA, tampoco es un concepto novedoso. Primero porque en el propio Código Fiscal, desde por lo menos 2011, pues existe el requisito de reflejar en la factura la forma en que se realizó el pago, que en el caso de un pago diferido, pues solo se puede hacer pues emitiendo un comprobante fiscal cuando se realiza el pago. O, como ustedes saben, pues en el caso del IVA, pues muchísimo más tiempo tiene, que tenemos claro que el IVA se causa cuando se hace el pago y que la misma ley dice que se debe emitir un comprobante. Entonces, pues si tengo un pago diferido, en esencia, desde siempre debió haber existido un comprobante al momento de recibir el pago. Otra cosa es que nunca se haya implementado ese mecanismo para poder generar ese comprobante que cumpla estas dos situaciones, que hasta 2011 en el caso del Código Fiscal se resolvió a través de una facilidad en la resolución miscelánea fiscal, que es la que ustedes seguramente conocen, que les permitía poner en el dato de reforma que se realizó el pago el dato de NA y con eso se resolvía, pero en realidad se resolvió operativamente, no estábamos cumpliendo con el requisito y en la parte de la ley de IVA tampoco estábamos cumpliendo con el requisito porque no estábamos emitiendo un comprobante al momento de efectivamente hacer el cobro. Entonces, por eso tampoco es tan novedoso el tema. Finalmente ahorita en este último caso pues ya tenemos el mecanismo y es lo que se está implementando y es lo que se llama ahorita recibo electrónico de pagos. Y bueno, ahora el quid del asunto es platiquemos un poco o veamos con ustedes un poco ya la práctica de la casuística de cómo se va llenando esto. Entonces vamos a ir viendo algunas láminas donde queremos ilustrarlo. Lo que ven aquí son los casos que queremos platicarles. Primero, la documentación de un recibo electrónico de pago en el caso del pago diferido. Su comparación para que vean
¿Qué sucede cuando es pago en parcialidades? Que verán que es muy sencillo. Haciendo un pago diferido prácticamente ya saben cómo hacer un pago en parcialidades, es algo muy natural. Después, en la letra C, vamos a tratar una cuestión que se vuelve un tema de pregunta frecuente. De hecho, ahorita acabo de escuchar al fin de la anterior charla que se repite la pregunta, ¿qué sucede cuando estoy haciendo el pago a través de un financiero, de una institución financiera, y a quién le emito el comprobante? Pues, que es el punto que maneja ahí, y otras variaciones en las cuales hay contribuyentes que aplican reglas que llevan algunos años en la resolución miscelánea fiscal, por lo menos desde 2014, en donde permiten hacer el cobro por cuenta de terceros en las propias facturas de una empresa o de una persona que da servicios de cobranza. Además de cobrar sus propias facturas, en las mismas da servicios de cobranzas a terceros, ¿no? Entonces, ¿cómo opera ahí? Y un poco para cerrar, no se alcanza a ver ahí, pero está dentro del tema de un poco explicarles cómo opera de forma esquemática, que es algo que ya está explicado en las guías de llenado del comprobante publicadas en el portal, en el caso particular de las operaciones donde hay contratos de facturaje o cesión de derechos de cobro, ¿no? Entonces, pues vamos a ir viéndolos poco a poco. A ver, este sería, digamos, el primer caso, el caso básico, y prácticamente con este ya tenemos los elementos para ir resolviendo los siguientes. Vamos a empezar con un planteamiento elemental que sería, a ver, tenemos un caso de pago diferido. Una persona, el señor Víctor López Aguilar, que le compra productos para su negocio al señor Juan Ramírez Ortigoza, hace esta operación el día 25 de abril de este año, y dado que pues tiene una relación comercial ya más o menos establecida, de confianza, pues pactan que esta operación se va a pagar el 31 de mayo, y se va a pagar en una sola exhibición el total del saldo, que son 7,840 pesos. O sea, el planteamiento de pizarrón de lo que es el pago diferido. Entonces, en este escenario, ¿cómo se operaría? Tenemos aquí abajo ilustrado el primer paso, que será la emisión de la factura de origen, que esto es algo que ya conocemos, pero ahora con la versión 3.3, y lo que ven ilustrado en la parte de abajo, sobre todo en la línea punteada, que aquí queda ampliado, son la cuestión particular que tiene una factura que está con pago diferido, o también en caso de pago en parcialidades. Todo lo demás pues sería lo normal que tiene una factura en versión 3.3, RFC emisor, RFC receptor, uso del CFDI, todo eso es igual. La descripción de los conceptos o de los bienes con su impuesto trasladado retenido a nivel concepto, o el descuento a nivel concepto que tenga, todo eso es igual. Lo único en lo que se diferencia de otra factura expedida con la versión 3.3 es en que en el dato de forma de pago lleva 99 por definir conforme al catálogo, y que en el método de pago dice PPD, pago en parcialidades o diferido. Entonces, esta es la única cuestión que diferencia esta factura. Si ya me hubieran pagado al momento de llegar a llenar este dato, pues yo ya podría decir, ya me pagaron con una transferencia, con un cheque o algo, y conforme al catálogo le pondría la forma de pago y se acabaría la operación de facturación. Como no me han pagado, entonces 99 por definir, y entonces se vuelve un pago en parcialidad o diferido. Y como ustedes pueden ver, pago en parcialidad o diferido es una sola opción. O sea, puede ser cualquiera de las dos, es una misma opción. Entonces, si ustedes ven una factura que tiene esto, ya de seguro saben que esta factura puede o debería tener uno o más recibos electrónicos de pago o complementos electrónicos de pago asociados. O sea, esta es una factura que de una sola vista saben ustedes que al emitirse no fue pagada, ¿sale? Y esa es la diferencia con otras facturas que se han sido pagadas al momento de su emisión. Bueno, entonces se hace la factura como siempre, se le pone 99 porque no me han pagado, y es pago en parcialidades o definido o diferido, y esperamos a que se dé el momento en que el deudor me pague como efectivamente lo planteó, ¿no? Y entonces aquí tenemos que, bueno, efectivamente se da el 31 de mayo, y en nuestro ejemplo, pues nuestro deudor es una persona cumplida y seria, y efectivamente en esa fecha paga el total de su adeudo, 7,840 pesos, y para fines del ejemplo digamos que lo pagó mediante transferencia electrónica de fondos. Podría haberlo pagado otro día, van a ver más adelante que eso es intrascendente para el tema de facturación, y también podrían no haber pagado todo y volverse un diferido, y también vamos a ver más adelante que también es intrascendente o no es un obstáculo en el tema de facturación. Al final de cuentas,
al emitir el complemento de recepción de pagos vamos a reflejar lo que sucedió, lo que me pagó, todo, mucho o poco, y el medio que me haya pagado y la fecha en que me haya pagado. O sea, no hay un amarre o algo en que queden ustedes comprometidos en el sentido de lo que se prometió al momento de hacer la operación, ¿no? El complemento de recepción de pagos va a reflejar la realidad como quiera que se dé. Entonces, pero aquí pensemos que se dio como se prometió. Entonces, sí me pagó el 31 y sí me pagó todo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a llenar el recibo electrónico de pagos. Como ustedes saben, el recibo electrónico de pagos es, como en el caso, por ejemplo, de la factura de nómina, un comprobante donde la información sustancial está en el complemento, la sección llamada complemento, y que va montada dentro de un CFDI. Entonces, el recibo electrónico de pagos tiene que tener una factura que se tiene que llenar, un CFDI como todos de pagos, y luego sobre ese vamos a poner ya el complemento donde está la información sustantiva que nos interesa, que es del pago. Entonces, empezamos por hacer el CFDI, que es al cual le vamos a montar los datos del pago. Entonces, un primer paso. En el primer paso, pues vamos a llenar el CFDI versión 3.3 y lo vamos a llenar como cualquier otro CFDI versión 3.3, excepto porque hay unos datos que al ser un pago, pues no aplican y tienen una definición específica que se repite como default en todos los comprobantes que van a ser de pagos o tipo pago. Lo que ven ustedes en la columna de la izquierda, pues más o menos es una relación de los datos que lleva la factura 3.3 y ponemos en negritas, y aquí lo expresamos de manera ampliada, los datos que específicamente están definidos en las guías de llenado, en este caso en la guía de llenado de recibo electrónico de pagos, que se deben poner cuando la factura va a ser de pago, como son datos como default. Entonces, los datos que se ponen por default es en tipo de comprobante. Estos comprobantes se clasifican con una nueva clasificación que es la P de pagos. Antes no existía la P de pagos, bueno, estos comprobantes son tipo P de pagos. Cuando yo le pongo P de pago, ya sé que no es de ingresos, no es una nota de crédito, no es de egresos, no es una carta aporte, no es de retenciones, va a ser uno de pagos y tiene que tener un complemento de pagos. Entonces, le pongo que el tipo de comprobante es P de pagos. Luego, como ustedes saben, uno de los cambios que tiene la versión 3.3 de la factura electrónica es que ahora incorpora un catálogo de productos o servicios, que de hecho ha sido motivo últimamente de mucha inquietud en los contribuyentes. Voy a hacer un paréntesis aquí porque es un tema interesante que está muy en boga. El catálogo de productos de servicios que ha publicado el SAT dentro del anexo no es un catálogo que haya elaborado el SAT, es un catálogo de la Organización de las Naciones Unidas que estableció para sus compras a nivel mundial. Entonces, ¿por qué? Porque y lo van a ver en todos los catálogos, prácticamente todos, no me viene ahorita a la mente uno que no, por ahí tal vez hay alguno, pero prácticamente todos los catálogos que estamos utilizando en el anexo 20 versión 3.3 son catálogos que son estándares y donde existen estándares internacionales. ¿Para qué? Y además están homologados con los que ya están o existen para el tema de contabilidad electrónica. ¿Con qué objetivo? Bueno, primero, con que ahorita tenemos contabilidad electrónica, tenemos comprobantes fiscales, adelante podemos tener otro tipo de documentos digitales que se vayan creando en el SAT y todos pues finalmente acaban siendo alimentados por la información que ustedes tienen en sus sistemas contables o fiscales. O sea, la misma fuente de información acaba siendo la que va a llenar datos de contabilidad electrónica, datos de factura y los demás datos de cualquier otro documento fiscal que saque el SAT. Entonces, por eso es importante que los catálogos sean homogéneos, porque el mismo dato puede llamarse y ser identificado en distintos documentos. De lo contrario, pues sería un caos, ¿no? El estar haciendo tablas de equivalencias. Y luego, como la economía de México es una economía que tiene mucha interacción a nivel internacional, tenemos mucho comercio con el extranjero, y además ustedes saben que tenemos también un tema ahí con las facturas para exportaciones, ya que empezamos con definidas tipo A1, donde vamos a hacer un acercamiento todavía mayor en el intercambio de información, tanto empresa nacional y extranjera, como autoridad aduanera y de impuestos internos nacional o extranjera. Bueno, también para eso, para que el diálogo sea digital y sea más fácil de implementar, pues tenemos en lo posible que hablar con lenguajes y catálogos estructurados. Entonces, por eso, así como el XML, que es el lenguaje estructurado que utilizamos para las facturas, puede ser procesado por otros equipos independientemente de las plataformas que utilicen, porque es un lenguaje abierto, de acceso público. Entonces, pues también usamos catálogos internacionales en lo posible para que sea fácil la implementación, el intercambio entre empresas y entre la propia autoridad. Entonces, esa es la raíz de todo.
por eso surge este catálogo y por eso es el de la ONU, no es uno que el SAT se haya inventado o se haya puesto a clasificar 53,000 artículos, ¿no? Es la primera cosa. La segunda que quiero comentarles y puedo transmitirles, de repente noto mucha inquietud en algunos contribuyentes que creen que cuando tienen una factura, por ejemplo, donde van a vender zapatos, ya no le van a poder poner factura de zapatos. Y si sus zapatos los tienen clasificados como A275 en sus inventarios, ya no le van a poder poner A125, que ahora nada más le van a poner el número que dice el SAT, que igual no dice zapatos porque lo estuvieron buscando y dice artículos de cuero. Entonces, ahí aclararle, no es tal. Los contribuyentes tienen los campos y van poniendo la descripción de sus productos o servicios libremente, como ellos lo hacen siempre, y le van a poder seguir poniendo zapatos rojos, estilo de Oz, acharolados, etcétera, y su clave de producto o servicio como lo tienen en su catálogo interno. Lo que está agregando el SAT es otro campo donde dice, pone ahí la clasificación conforme al catálogo del SAT a nivel clase mínimo, o sea, tampoco te vayas a la final, que más se asemeje, porque obviamente al ser un catálogo internacional, pues hay cosas como el caso que dice tortilla o huitlacoche, no están ahorita en el catálogo. Entonces, hay maíz y productos de maíz y con eso es suficiente. O sea, no tiene por qué generarnos estrés el no encontrar huitlacoche o tacos de huitlacoche, y si le pongo productos de maíz, ya tener uno la inquietud de que está mal, ¿no? De todos modos, en descripción de concepto le voy a poner tacos de huitlacoche. Entonces, ese es uno. Pero bueno, cierro el paréntesis. Como esta factura nada más es para ponerle arriba un complemento de pagos y tengo que ponerle una clasificación, y en realidad no estoy vendiendo ningún producto o servicio, nada más estoy haciendo un reporte de pagos, tengo que salvar el requisito. ¿Cómo lo salvo? Pues la guía de llenado lo que me puso es una definición estándar por default. Entonces, todos los recibos electrónicos de pagos, al hacer el CFDI, les voy a poner 84 11 15 06, servicio de facturación por default, todos. ¿Sale? Y ya lo mismo pasa con los demás campos. En cantidad es 1, en clase de unidad es actividad, en descripción es pago, y esto es interesante, el valor unitario es 0. Y dado que el valor unitario es 0, pues el CFDI, la parte de la factura, va a ser en 0. ¿Por qué? Porque la información del pago está en el complemento que va a ser el paso que ahorita vamos a ver. Entonces, ya llenando el CFDI con estas definiciones, ya estoy listo para ahora sí ponerle los datos que me interesan, que son del complemento. Ya tengo el basamento del edificio que voy a hacer con los datos del complemento. Entonces, hecho el basamento, paso al segundo punto, ¿no? Ok. En el anterior, me olvidé decirle, aquí, en fecha, en el CFDI va a venir la fecha en que emito el CFDI. En el complemento va a venir la fecha del pago, la fecha en que me hacen el pago, ¿no? Entonces, aquí estamos que el señor Víctor realizó el pago del 31, fue en los 7,840. ¿Se acuerdan ustedes que la regla 27135 dice que una vez que a mí me hacen el pago, tengo que emitir el comprobante de recepción de pagos a más tardar el 10º día del mes inmediato siguiente a aquel en que recibo el pago? O sea, cuando yo recibo un pago, si lo recibo hoy, bueno, lo ideal sería que hoy mismo generara el documento, pero puedo generarlo en los días que restan de este mes o todavía dentro de los primeros 10 días del mes siguiente, o sea, es septiembre, ¿no? El caso que tenemos aquí en el ejemplo, pues es digamos, el más desfavorecedor para el receptor del pago, porque ya no le quedaron días del mes. Entonces, porque como recibió el pago el 31, pues tiene hasta el día 10 del siguiente mes, que es junio, para pagar. Que en nuestro ejemplo, pues no se fue al último, se fue al penúltimo, paga el 9, ¿no? Entonces, ok, entonces ya quedó aquí que recibí mi pago, emito el comprobante el día 9 y con todos estos datos. Y me voy ahora sí a lo que es la carnita del recibo electrónico de pagos. Aquí tenemos los datos que vamos a poner en el recibo electrónico de pagos y cómo se hace la relación. Primero, pues la fecha de pago, el comprobante es del 9, pero la fecha de pago fue el 31. Fue cuando me pagaron, que también este es un punto importante, porque luego vienen muchas preguntas dependiendo de la forma que me pagan, si me pagan por cheque, si hay un servicio de gestión de cobranza, y entonces muchas dudas en el sentido de que es que si hoy el deudor fue y pagó, y una vez pagado ese dinero, la gente que pagó por un convenio como parte de la relación que tenemos con cobranza, se lo va, como dice de mi pueblo, jinetear 15 días y después de los 15 días me lo van a dar, ¿qué fecha voy a poner? Pues en la que te pagaron. El deudor a ti te pagó
cuando liberó la obligación. Si tú tienes un acuerdo con quien hizo la gestión y durante 15 días el dinero va a estar ahí detenido, eso es otra cosa. El dinero ya es tuyo, el deudor ya liberó su obligación. Entonces, la fecha es cuando él ya liberó su obligación. Si después te botan el cheque, si después resulta que tu cobrador no te dio entero o se tardó más, es un tema que tienes en otra relación distinta. Para el deudor, él ya pagó y ya tiene derecho a que se le emita su comprobante con la fecha en que él liberó su obligación. Esa es también otra observación importante. Bueno, que le ponemos entonces la fecha, forma de pago, conforme al catálogo de formas de pago del anexo 20, que en nuestro ejemplo pusimos transferencia, podría haber sido cheque, podría haber sido tarjeta de crédito, podría haber sido efectivo, la que haya sido. En nuestro caso, transferencia, conforme al catálogo, la 03, ¿no? Entonces va a ser 03. El monto, pues nos pagó los 7,840, la transferencia venía por esa cantidad, fue en moneda nacional, que es lo más común, y aquí está el quid que le da la principal razón de hacer del documento. ID del documento, folio fiscal de la factura de origen. Esta es la liga o el vínculo. Entonces aquí estamos diciendo, este número que está aquí abajo es el número de la factura que se emitió por la operación. Entonces estoy diciendo, este complemento de pago liquida el saldo de esta factura con este dato. Y ahí está la relación establecida. Luego, formato de pago, siempre lo va a poner pago en parcialidades o diferido. Esta es una cuestión ¿cómo se llama? Por omisión. Número de parcialidad, aunque no haya sido una parcialidad, dado que la opción es parcialidades o diferido, es la misma, voy a poner, en este caso, 1. Y de hecho es 1, porque nada más es un pago. Ya sé que no va a haber 2, ni 3, ni 4, porque ya me liquido todo. Entonces, pero es 1. Y el monto, 7,840, el saldo original, liquida 7,840 y por lo tanto el remanente es 0. Con esto pues ya queda claro que el saldo de la factura con este número, que era de esta cantidad, ha quedado totalmente liquidado, ¿no? Entonces, esta explicación prácticamente ya da los elementos para todas las demás operaciones, tal vez excepto factoraje. Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces van a ir viendo que se repite prácticamente, ya son todos los elementos necesarios para llenar el comprobante. Si tomamos el mismo ejemplo, vamos a darle un twist. Tomemos el mismo ejemplo, pero ahora pensemos que el pago va a ser en parcialidades. Y bueno, un poco para jugar con el ejemplo, digamos que hasta incluso se pactan, como están aquí, los montos de cada parcialidad y las fechas. Entonces, estamos diciendo que va a ser en 4 parcialidades, cada una se va a pagar al último día del mes, y la primera es por 1,000, la segunda 2,500, la tercera 2,500 y la cuarta 1,840, ¿no? Entonces, así es como se pactó la operación. Entonces, vamos a ver qué haríamos. Bueno, pues ¿qué haríamos? Pero primero tenemos el señor Juan, pues emite la factura del señor Víctor por el total de la operación, lo que siempre hemos hecho. ¿Qué cambia? Ahora usamos la versión 3.3, viene con todas las modificaciones que tiene la versión 3.3, de nuevo, uso el FDI, la descripción a nivel concepto del impuesto trasladado retenido, si hay descuento, el descuento a nivel concepto, todo lo que ya conocemos, y como ya habíamos platicado, los dos datos que diferencian estas facturas es 99 por definir en forma de pago y método de pago. ¿Se fijan? Igualito en un diferido. No tenemos nada distinto, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues es lo mismo diferido que en parcialidades. Entonces, ya está. Vámonos a lo que sigue. Número 2, el 31 de mayo, ahora sí ya vamos a ver qué pasó después de emitida la factura y hecho el negocio. ¿Qué sucede cuando ya esperamos que nos liquiden la obligación? Nuestro deudor. Vemos aquí el 31 de mayo, el señor Víctor efectivamente realiza su transferencia, o sea, cumple con su pacto, le realiza la transferencia al señor Juan y efectivamente le paga los 1,000 pesos que prometió pagar. Entonces ya dio su primer pago en parcial. Y entonces, pues, el señor Juan tiene que emitir el comprobante. Al momento que el señor Víctor cumple o liquida la obligación, en eso que fue en esta fecha, 31, yo como acreedor, como receptor del pago, ya tengo la obligación de pagar. Entonces, bueno, otra vez, como es el día 31, pues ya de este mes no tengo tiempo, tengo hasta el 10º día del mes inmediato siguiente, que es el 10 de junio, y lo mismo, ¿no? Vamos a hacerlo el día 9, digamos que nos tomó administrativamente algunos días, y el día 9 vamos a hacer el complemento para pagos. Y entonces repetimos otra vez el tema de cuál es el primer paso, pues hacer la factura 3.1 a la cual le vamos a montar el complemento. Y como habíamos platicado, pues la factura es como cualquier otra factura, lo que ven en líneas punteadas es lo que ya habíamos platicado, los datos que por omisión o por default se ponen en todas las facturas de pago, factura tipo pago,
valor unitario 0, los totales son 0, unidad 1, todo lo que hayamos platicado. Entonces, otra vez si se fija, exactamente lo mismo que en el diferido. Hasta aquí no hemos tenido ningún cambio, estamos haciendo lo mismo. Ahora viene el momento de hacer el complemento, que es donde podemos tener el elemento diferenciador, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacerlo en un cuadro y vamos a poner esta columna de la derecha. Vamos a adelantarnos un poco al estilo Chepina Peralta, ya estaba preparado. Aquí estaba el segundo pago, no lo vimos, pero aquí está. Y el primero que ya les explicamos, ¿no? Entonces, a ver, en el complemento que vamos a poner, fecha de pago, en la primera parcialidad fue el día 31 porque cumplió con su obligación el día 31. ¿Se acuerdan? En el CFDI la emisión es el día 9 de junio, pero en el complemento pongo la fecha en que se dio el pago. No necesariamente la fecha en que me lo recibí, porque puede haber intermediarios de pago y algunas otras cuestiones de información. La fecha en que se me pagó por parte del deudor. Entonces, se hace la fecha de pago, fue transferencia electrónica, fueron 1,000 pesos, peso mexicano, MNX, fue moneda nacional, el UID de la factura que emití por el total de la operación, todos seguimos igual. Pago en parcialidades o diferido, que le dije que esto es default, siempre va a ser igual en estos complementos de pago. El número pues es la 1 y aquí empiezan los ligeros cambios que habría. El saldo de la factura total era 7,840, lo que en este pago del día 31 me hizo fue 1,000 pesos, le pongo 1,000 pesos y por lo tanto tengo un saldo todavía pendiente de liquidar de 6,840. Y aquí al lado, pues aquí al lado ven cómo sería el segundo pago y ya empiezan a ver un poco cómo se va dando en estos campos la lógica del control de pagos. Todo sería en la misma situación, pensamos que lo paga el día 30, sigue siendo transferencia, podría cambiar, no está casado con esto, podría pagar con cheque esta parte o con efectivo. 2,500 peso mexicano, es el mismo EDI porque es la misma factura, pago en parcialidades, pero aquí ya es la 2 y el saldo que toma es el saldo que quedaría pendiente, ¿no? El pago que hizo y el remanente. Ahora, si lo ven aquí, van a entender por qué les decía que al final de cuentas resulta intrascendente si pactó pago provisional y luego acabó siendo, pactó diferido y acabó siendo parcialidades o viceversa, y también sigue siendo irrelevante si al momento de emitir el comprobante pactó una fecha o un monto y no lo cumple. ¿Por qué? Si no me hubiera pagado el 30, ¿qué cambiaría? Pues le pongo la fecha que me pagó. Si me pagó el 5 de junio, pues ahí diría 5 de junio, es todo el cambio. Si no me hubiera pagado con transferencia, pues le pondría lo que me pagó, efectivo, cheque, lo que sea. Si no hubieran sido 2,500, pues le pondría 500 si fuera lo que me pagó. La 2 pues tendría que ser 2 y aquí simplemente le pondría los 500 y el saldo sería distinto. Entonces es intrascendente, por eso les decía, esto atiende muchas dudas de gente que me decía, oye, pero es que si la pactamos a diferido y a la mera hora me empieza a hacer paguitos, ¿qué va a pasar? Pues nada, le haces el comprobante por los paguitos. Y si te dijo que te pagaban una fecha y no te pagan esa fecha, pues nada, le pones la fecha que te pague. Y si te dijo que te pagaba un saldo y te paga otra cosa, simplemente refleja lo que sea. Entonces, el comprobante refleja la realidad, no lo que pactaron. ¿Sale? Aquí algo que queríamos comentarles, si nos pudieran hacer clic en el margen inferior derecho de la lámina en la cabina para poder ver un poco una representación impresa de cómo quedaría el comprobante. Y mientras les comento una cosa. En relación con este tema, una de las preguntas también que son frecuentes es cómo opera el tema de los comprobantes de egresos, de los CFD de ingresos por descuentos. Ustedes saben que en la versión 3.3 de la factura hay dos maneras de reflejar descuentos. Cuando yo emito la factura, si en ese momento voy a aplicar el descuento, a nivel de cada concepto puedo aplicarlo. Esto es un diferenciador con la versión 3.2. En la versión 3.2 yo podía aplicar en la factura el descuento, pero de forma global. En la versión 3.3 sigo pudiendo aplicar en la propia factura descuentos, nada más que los aplico a nivel concepto. Entonces, esa es una posibilidad. Si al emitirla sé que hay un descuento, ahí lo puedo aplicar. La particularidad es que es a nivel concepto. Pero eso nada más sea como abundamiento. Vamos a lo que me interesa comentarles. Cuando no hago el descuento en la factura, sino una vez ya emitido, pues aplico conforme al 29 penúltimo párrafo un comprobante de egresos, una nota de crédito, un CFDI de egresos por descuentos, devoluciones o bonificaciones. Entonces, lo que quiero transmitirles es que
el tema de la factura de egresos, nota de crédito, que aplica descuentos, devoluciones o bonificaciones, va en paralelo, de forma distinta, por cuerda separada, al tema de pagos. En otras palabras, cuando yo hago una factura de egresos, una nota de crédito para descontar una factura de ingresos, yo genero este documento y lo relaciono, con el mecanismo con el que vimos ahorita, con la factura a la cual estoy aplicando ese descuento. No necesito hacer un documento de recepción de pagos para aplicar una nota de crédito. La nota de crédito se aplica directamente. La nota de crédito no está aquí como forma de pago. Entonces, por ejemplo, sigo en el paréntesis, me salió un poco ahorita de lo que están las láminas. Si yo tuviera una operación de 10,000 pesos y de esa operación de 10,000 pesos, después de emitido el comprobante, voy a hacer un descuento de 1,000, genero un CFDI de egresos, un concepto de descuento, lo relaciono con la factura de 10,000 y con eso le aplico los 1,000 de descuento. Y después, pensemos que es un pago diferido, cuando llegan y me van a pagar, va a llegar el deudor, pero va a decir la factura de 10,000, pero como ahí se aplicó una nota de crédito, el saldo es 9. Entonces, aquí están tus 9,000 pesos. Entonces, yo cuando llene el comprobante de recepción de pagos, cuando llegue a la parte del complemento, aquí pondré 9,000. La factura de 10,000, pero ya le he aplicado una nota de crédito, ¿se acuerdan? Por 1,000. Entonces, aquí pondré 9,000 y aquí ya pondré la cantidad de los 9,000 que me pagan y quedará en cero. Pero si se fijan, se documentan por separado. ¿Sí? Cada quien va por su lado. La nota de crédito va directa y los pagos con el complemento para pagos. Bueno, cierro el paréntesis, regreso al tema. Vámonos entonces a la siguiente lámina. Ok. Bueno, ya simplemente la consecuencia de todo lo que platicamos, ¿no? Cada pago que se vaya recibiendo, pues nos vamos a ir generando un documentito de estos. Con esto, como pueden ver, pues se lleva el control de los pagos que se están realizando, se sabe si la factura ya se pagó, si fue total, si fue parcial, y se sabe la forma en que se liquidó, ¿no? Entonces, ese es el resumen de lo que está generando. Y quienes estuvieron en la plática, la que antecedió a esta, pues saben que esto nos resuelve, y un poco lo que les había platicado en el preámbulo de la plática, nos resuelve el tema de, bueno, ahora ya cumplimos con lo de forma de pago, porque en los complementos de pago ponemos la forma de pago, ya está cumplido el artículo 29A, ya estamos cumpliendo con la ley de IVA, emitimos un comprobante al recibir el pago y la causación del impuesto, y para temas del SAT, directamente del SAT, pues ya tenemos la información para, por ejemplo, poder ahora sí generar declaraciones preliminares mensuales, incluyendo las definitivas de IVA, porque ya sabemos qué se pagó y cuándo se pagó. Cuando entren a aplicativos como Mi Contabilidad, pues ya no será necesario mostrarles todas las facturas que tienen y que ustedes nos digan cuál se pagó y cuál no, porque eso ya vamos a poder cargarlo directamente. Y en los casos de las actividades, por ejemplo, como la dictaminación de una solicitud de devolución, pues ya no vamos a tener que estarles preguntando si las facturas fueron pagadas o que nos muestren las constancias de pago, o en el caso de una discrepancia que pudiera generar una inquietud en las áreas de devoluciones o de auditoría, pues sí ya podemos ir cerrando y siendo más precisos, y si tenemos ya la información de los pagos ya no tenemos que estar haciendo aclaraciones, ¿no? En todo caso, hay que aclarar donde cosas que verdaderamente se salgan de lo normal o de la operación racional de las empresas y de los márgenes, que toda operación tiene márgenes mínimos o máximos de variación, ¿no? Porque finalmente las operaciones, aunque sean automatizadas y aunque sean con medios electrónicos, las hacemos seres humanos, ¿no? Entonces, finalmente, este es un poco a lo que llegamos aquí. Luego, vamos a intentar que jale. Ok, operaciones a crédito, que es otra de las preguntas frecuentes. Ya lo avancé un poco, entonces voy a terminar un poco más rápido. Aquí en la operación de crédito, bueno, se plantea el mismo escenario. En caso de existir operación de crédito, el deudor se financia con una línea en crédito bancaria y el comprobante que emite el señor Juan al señor Ortigosa es exactamente igual, como lo pueden ver, que los otros dos casos que hicimos. Hicimos la operación, pactamos precio y cosa, generamos la factura en la versión 3.3, no me están pagando en este momento. Yo sé que el deudor sabe que va a pagar, o tal vez no lo sabe, pero finalmente va a acabar pagando haciendo uso de una línea de crédito o de una financiera o de un usurero, no sé, pero bueno, va a hacer uso de un crédito y finalmente el diferenciador, ¿no?
forma de pago, 99 por definir, método, pago parciales o diferido. Entonces, aquí no hay ninguna diferencia, todos seguimos en lo mismo. Aquí están ya los comprobantes por recepción de pagos que se van a estar realizando cuando reciba el pago. ¿Y dónde está aquí el asunto? La pregunta, regularmente la inquietud que surge en algunos contribuyentes es, oye, sí, el señor Ortigosa puede ser que sea el deudor y que me tenga que pagar, pero como él tiene una línea de crédito, pues ordena a la institución que le está dando el financiamiento que me realice el pago. Y entonces yo como acreedor recibo de una institución de crédito un pago a esta factura. ¿A quién le emito el comprobante de recepción de pagos? A la institución de crédito, a la financiera, al usurero que me mandó a una persona con cara patibularia a entregarme el dinero, o a mi deudor. O sea, ¿a quién se lo emito? Pues al deudor. O sea, ¿por qué? Porque aquí tenemos dos contratos o dos operaciones distintas. Un contrato o una operación es la que tenga el deudor con la institución que le está dando el crédito, y sobre esa operación va a recibir esa posibilidad del financiamiento, y esta institución de crédito seguramente le va a cobrar algo por dar este financiamiento, llámese intereses, llámese cargos por cobranza, lo que sea. Y dentro de esa relación, esa institución de crédito genera un comprobante por ese cobro, que si estamos hablando de institución de crédito del sistema financiero, pues será el famoso estado de cuenta CFDI. Esa es una relación, pero no hay que mezclarla con el tema que estamos hablando. Finalmente aquí teníamos un deudor, un acreedor, teníamos una factura por un pago dividido en parcialidades y ya se dio el pago. Entonces, ¿yo a quién le tengo que emitir como acreedor el comprobante de recepción de pagos una vez que recibo el pago? Pues a mi deudor, directamente a mi deudor. O sea, resultado de todo lo que platicamos, seguimos haciendo lo mismo. ¿Se fijan? Seguimos exactamente sobre lo mismo, no hemos variado absolutamente nada. A ver si avanza un poquito. Ok, lo que ven aquí es un diagrama donde explica esto que les estoy manejando. Del lado izquierdo ustedes ven la explicación diagramática de lo que sucede previo a la venta en una operación de cobranza, donde tenemos como actores, el ejemplo es, por ejemplo, una institución en una operación donde estamos hablando de una situación industrial, de producción. Entonces, cambiemos deudor acreedor por fabricante y distribuidor, para fines del ejemplo. De la parte izquierda pues está el contrato de crédito, ¿no? Entonces tenemos un distribuidor que solicita una línea de crédito a una institución financiera, que es el sujeto que está al centro. La institución financiera otorga la línea de crédito y cobra los intereses, productos o cargos diversos, como quiera que los llame, por esa línea de crédito, y por esa se emitirá su CFDI o CFDI estado de cuenta, si es del sistema financiero, y el acreditado distribuidor pues recibirá su comprobante y con eso podrá deducir estos costos financieros que está incurriendo. Entonces, si se fijan, por eso está separado en la izquierda. Esa es una operación distinta a lo que estamos hablando, previa pero distinta. Lo que estamos hablando ahorita es lo que está a la derecha, es donde está haciéndose la operación del pago diferido en parcialidades. Esto que están viendo aquí en la pantalla es una ilustración que está incluida en la guía de llenado del comprobante de recepción de pagos, que está publicada en el portal del SAT, de ahí lo tomamos. Entonces, si ustedes quieren consultarlo, lo pueden ver. Precisamente lo que quiere ilustrar es esto, y pusimos el ejemplo que que les acabo de platicar. Este es el ejemplo de pago diferido. Si ven ustedes, está la venta del producto, se solicita el pago, la financiera recibe la instrucción de pago, la financiera realiza el pago, el acreedor recibe el pago, el acreedor tiene la obligación de emitir el comprobante de pagos, tiene hasta el 10º día del mes siguiente, y dentro de ese plazo pues emite el comprobante de recepción de pagos. ¿A quién se lo emitió? Pues no a la institución financiera, ese es simplemente un agente financiero. Se lo expidió al deudor, porque él es el que está liberando la obligación, ¿sale? Entonces, si se ven, después de toda esta explicación, pues la cosa sigue exactamente igual. Entonces seguimos sin hacer mayor variación, ¿no? Y lo que ven aquí, ya para no hacerlo muy cansino, pues es lo mismo pero en parcialidades, que ya ustedes vieron que parcialidades prácticamente es el mismo cuento que en diferido, es la misma lógica, ¿no? Entonces, y como les comentaba, pues está en la guía de llenado y lo pueden consultar con detalle dentro de los apéndices, precisamente es uno de los apéndices. El otro caso, este es el caso D. Ya empezamos con lo que son verdaderamente un poquito más complejos, ¿no? Este es un poquito más complejo de repente, ¿por qué? Este se refiere a
los casos en los cuales algunos contribuyentes o algunas empresas prestan servicios de cobranza. Como ustedes saben, hay una reglita, si mal no recuerdo, se lo digo de memoria, me parece que es la 27113, que se llama cobro por cuenta de terceros. Entonces, en esta reglita de cobro por cuenta de terceros se creó a raíz de la necesidad de darle un cauce a aquella operación en las cuales hay empresas que pues prestan un servicio, por ejemplo, pero que además de prestar este servicio al cliente y facturar este servicio, a su vez le ofrecen servicios de cobranza a otros. Y el servicio que ofrecen es precisamente usar su recibo y su infraestructura de cobro para cobrar junto con sus propios servicios los de terceros. Seguramente ustedes habrán visto algunos casos similares en la industria de la industria de telecomunicaciones, que es donde he visto que más se utiliza. Entonces, estas personas utilizan esta regla que les comento, y esta regla establece como mecanismo que al comprobante que emita la empresa que da estos servicios de cobro por cuenta de terceros, le incorpore un complemento que existe para esto, que se llama complemento de cobro por terceros, en el cual hace o pone los datos de los cobros de los terceros a los cuales está dando el servicio. Entonces emite su factura, su CFDI por su servicio, y le pone un complemento donde está cobrando lo de los terceros a los que da el servicio. ¿Cuál es la ratio atrás de esto? La ratio atrás de esto es que no diera simplemente un comprobante donde cobrara todo, porque al emitir un comprobante donde cobrara todo, pues el ingreso en principio sería para él. Tendría que acumularlo y ya después tendría que hacer la deducción cuando repitiera, ¿no? Que si estamos hablando de una persona moral, pues sería hasta el fin del año, ¿no? Entonces, para hacer más óptimo esto y que el ingreso, los cobros que hace por terceros no entraran en principio al ser emitidos o a ser realizados con una factura de él como ingreso acumulable para él, por eso se hizo este mecanismo de diferenciarlos a través de un complemento. Esa es la razón atrás de la existencia del complemento. Y bueno, esto ya ha operado por lo menos, si mal no recuerdo, mínimo desde 2014. Ahora, ¿dónde viene la duda? La duda viene, bueno, yo tengo muy asimilado que los pagos de la empresa B los hago y me llegan a través de facturas de la empresa A, eso yo ya lo tengo muy asimilado. Pero ahora, regularmente este tipo de operaciones son en las que siempre emiten comprobantes a cobro. Casi siempre son así, que ahora todos van a generar complementos de pago. Entonces, género a cobro van a ser 99 por definir todos, y todo va a ser método de pago diferido en parcialidades. Entonces, dice el acreedor, bueno, pues yo voy a pagar a esta empresa A, pero ¿quién va a emitir el recibo electrónico de pagos? Porque si bien es cierto, yo pago una factura de la empresa A, emitida por la empresa A, el servicio finalmente es de la empresa B, que está desglosado en el complemento, ¿no? Es una pregunta legítima. ¿A quién se le va a emitir el comprobante de recepción de pagos? Entonces, la respuesta aquí, vamos un poquito adelante, a ver si se puede mover, tarda un poquito. Ok, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo se elabora el documento? Primero, ¿quién va a emitir ¿no se escucha? Me dicen que no se escucha. Ok. Se va a emitir el complemento de recepción de pagos. Se va a emitir el complemento de recepción de pagos por parte de la empresa que presta los servicios de cobranza, o sea, por parte de la empresa A. Así como ella expidió el comprobante a cobro con un complemento, así cuando se pague los créditos en el complemento, esa misma empresa que da el servicio de cobranza, digamos que va a dar el servicio completo y también va a generar el complemento de recepción de pagos, ¿sale? Entonces, es lo mismo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Aquí hay una parte interesante que es importante explorar. La empresa A pues recibe el pago y emite el recibo electrónico de pagos, ¿no? Que es la respuesta a la pregunta primigenia. ¿Quién lo emitía? Pues la empresa que está dando el servicio de cobranza. Ahora, ¿cómo va a desglosarlo? ¿Cómo va a discernir en lo que es suyo y lo que no es suyo? O lo que cobra de su servicio y lo que le cobra de los terceros. Este es el mecanismo. Llena el documento y empezamos con nuestro CFDI. Como ven ustedes aquí, el CFDI es exactamente igual que los demás. Lo mismo de siempre. Pago, clave de producto o servicio por default, 1, actividad, pago 0, la factura es por 0. Entonces, hasta aquí seguimos igual que los que acabamos de platicar, ¿no? Cuando entramos al tema del llenado del complemento es donde está aquí. Aquí está el diferenciador. Aquí está la cuestión particular de este tipo de operaciones. En el complemento se va a identificar la forma en que se recibió el pago, los datos de identificación del documento origen que se relaciona, como en cualquier otro, el método de pago que se ingresó o la forma de pago,
pero voy a tener que incorporar al elemento de pago dos elementos, o como los técnicos a veces le llaman, nodos. Y aquí hago un paréntesis, a ver qué es esto de los nodos o a qué me estoy refiriendo. Como ustedes saben, se han elogiado por ahí la guía de llenado, la factura o el recibo electrónico de pagos permite recibir un solo pago y de ese mismo pago direccionarlo, relacionarlo con muchas facturas, siempre y cuando pues este mismo pago sea a facturas de la misma persona y en el mismo mes, digamos. Entonces, para poder hacer esto, pues yo necesito poder discernir de 1.000.000 de pesos que pagué, pues 100.000 van a qué factura, otros 100.000 a qué factura y otros 100.000 a factura. ¿Cómo resuelve el complemento este tema? Pues lo resuelve a través de estas secciones de datos. Aquí es donde se pone en este nodo los datos de un pago, la relación con la factura, lo que estuvimos platicando ahorita, todo lo que vimos de datos, relación, número de parcialidad, eso está incluido en uno de estos nodos o elementos. Entonces, si relaciono a varias facturas, relaciono tantos nodos como facturas, o incluyo tantos nodos como facturas tenga que relacionar. En cada nodo tomo un pedacito del pago y digo a qué factura liquida y doy toda la información, ¿sale? Por eso es que puedo relacionar n número de facturas. Hecho el paréntesis, ahora sabiendo esto, ¿cómo opero en estos casos? Bueno, en estos casos pues tengo mi factura de origen, tengo mi recibo electrónico de pagos, el CFDI donde voy a hacer el pago, tengo mi complemento, todo esto ya lo vimos y aquí entra la peculiaridad. Voy a tener que usar dos o más, no sé cuántas gentes estoy dando el servicio en la factura, el número de gentes que le dé el servicio en la factura, nodos o elementos para ir distribuyendo o direccionando las partes de ese pago a los destinatarios. Y entonces, en el primer nodo voy a poner, pensemos en este ejemplo que eran 700, si mal no recuerdo, sí, 700 pesos, la parte que a mí, emisor del comprobante, prestador del servicio de cobranza, me corresponde por mis propios servicios, los que yo cobro, los míos, ¿sale? Entonces, a los míos es el primero. Entonces, si yo de estos 700 estoy cobrando 400, son para mis servicios, entonces esos 400 los pongo en el primer elemento nodo y ahí empiezo con el, ¿se acuerdan? Fecha de pago, forma de pago, número de parcialidad, saldo anterior, monto de los pagos 400 y saldo. Luego, del resto, empiezo ya a hacer la distribución agregando un nodo por cada una de las personas a las que le estoy haciendo la cobranza y por las cuales estoy recibiendo el pago. En el ejemplo, pues nada más es una, entonces hago un segundo nodo y como a la persona que le presto yo el servicio, le estoy haciendo la cobranza de 300, entonces aquí pongo los 300 de la persona que le hago la cobranza. Y si hay más, pues sigo generando los nodos. De esta forma es como relaciono estos documentos y hago la paridad o el servicio completo, emito el comprobante para hacer su cobranza y también emito el de recepción de pagos para cerrar su cobranza cuando me pagan. ¿Sale? Me dice que nos queda poco tiempo, entonces me voy a apurar. Bueno, me voy a apurar. De igual forma es la información que está publicada en la guía de llenado del recibo electrónico de pagos. Bueno, hago otro paréntesis, bueno, no, mejor, directo. Entonces, como ahorita tenemos poco tiempo, me voy rápido, pero cualquier otra duda en especial, consulten la guía en el apéndice para que lo puedan ver con detalle. Aquí está toda la estructura de cómo se paga, pero no me voy a ir sin platicarles por lo menos cómo es el esquema, porque sí también tiene una particularidad diferente, diferencias. Voy a simplificarlo un poco. Ustedes saben que aquí estamos hablando de operaciones de factoraje o en general aquellas operaciones en las cuales se cede o se comercializa un derecho de cobro de un crédito o derecho de cobro de una factura. Este es el tema. Entonces, ante esta situación, la pregunta también muy legítima es, bueno, y en estas operaciones, ¿cómo se emiten los comprobantes de recepción de pago? ¿Quién los emite y a quién se los emite? Ya que en términos llanos, como ustedes saben, se vende el derecho de cobro o se vende la factura, como comúnmente se dice, ¿no? Y hay un nuevo acreedor que es el que acaba cobrándola, ¿no? Entonces, ¿cómo opera? Primero, obviamente, está la operación, como siempre, el deudor, el acreedor, la compra del bien o servicio. La particularidad es que, pues, para que entre en este esquema, también estamos en un pago diferido o en parcialidades. Entonces, siempre va a ser de estas 99, pago diferido o en parcialidades. Una vez que se dio este supuesto, ya está la factura y está esperando el pago. Y el elemento diferenciador o particular de este tema es que en ese ínterin se da el supuesto de que el acreedor
vende el derecho de cobro que tiene sobre la deuda, vende la factura, como le dicen comúnmente, a un tercero. Entonces, en el momento que este acreedor vende el derecho de cobro, se genera un primer comprobante de recepción de pagos. ¿Quién lo genera? El acreedor vendedor de la factura. ¿A quién se lo genera? Al comprador de la factura. ¿A qué lo relaciona? A la factura que están vendiendo o transando. Entonces aquí ya tenemos un primer complemento de recepción de pagos, que es el que soporta el pago que está realizando el comprador de la factura y se relaciona a la factura que es objeto de la compra. O sea, hasta ahí más o menos, bueno, parece ser intuitivo. La segunda parte es la que no es tan intuitiva. Dice, bueno, y ahí, bueno, lo que está explicando aquí un poco la lámina, que ya les pido que lo vean un poco más calma, es, bueno, cómo se opera la facturación si es que se hace a descuento, porque regularmente se hace a descuento, entonces puede haber ahí alguna compensación y hay que emitir los comprobantes por la compensación. Regularmente no es que le paguen algo por la factura, sino que se compra, como dicen, a descuento, ¿no? Pero bueno, para simplificarlo es así. Luego, el comprador de la factura pues ya tiene el derecho de cobro, y él a su vez pues ya tiene la posibilidad de cobrarle al deudor. Y aquí no cambia si se trata de una cobranza directa o relegada, que es otra posibilidad que se maneja en la ley con ciertos límites. Aquí lo que sucede es cuando voy a pensar que yo soy quien compró la factura, el nuevo titular, le cobre al acreedor, yo voy a tener que generar un recibo electrónico de pago por ese cobro y lo voy a tener que generar ¿a quién? Pues a quien me está pagando, que es el acreedor. Y la cosa ya interesante es a dónde lo voy a relacionar o a qué factura principal lo voy a relacionar. Lo voy a relacionar a la factura única que tenemos, que fue la que se comercializó, aquella que se vendió, que ya tiene relacionado un CFDI de pagos cuando se compró por el pago. A esa le voy a relacionar también los pagos que haga finalmente el deudor a la persona que adquirió el derecho de cobro o la factura. Entonces, si se fijan, estas facturas se pueden identificar porque tienen esta peculiaridad. Van a tener, en el mundo ideal pensamos que todo el mundo paga sus deudas, van a tener comprobantes de recepción de pago ligados de dos personas y probablemente duplicando, entre comillas, el monto. No duplicando, no creo que llegue a duplicar, pero por lo menos más del total. Pensemos que el deudor paga el total, pues va a estar cubierto el total de la factura, pero va a tener un plus por el costo de la compra de la misma, ¿no? Entonces, esa es la manera en que se van a dar cuenta que esa factura ha sido objeto de factoraje y van a poder ver quiénes son las personas que participaron en esa operación de factoraje, ¿no? Entonces, los detalles los pueden ver aquí en el apéndice de la guía de llenado del comprobante de recepción de pagos, también conocido como recibo electrónico de pagos. Y bueno, por mi parte un poco esta era lo que queríamos platicarle en cuestiones ya más prácticas. Esta parte complementa lo que habíamos visto en la otra plática que habla de generalidades, y ahorita pues entraríamos un poco a ver si podemos atender las preguntas que están haciéndonos llegar a través de las papeletas. Le paso otra vez el micrófono a nuestro moderador. Muchas gracias. Como verán, tenemos bastantes preguntas. Vamos a tratar de ir en orden y tratar de resolver la mayor cantidad de ellas. Ok. La primera, que esa es muy sencilla, es que si les podemos compartir obviamente el tema de las presentaciones. Toda la documentación va a estar publicada en la web del SAT, no va a haber ningún problema. Inclusive nos comentan, lo van a estar videograbando, o sea que van a poderlo escuchar nuevamente. Y también la ponencia anterior, ¿no? Porque va a venir toda la información. La siguiente. En relación al pago en una sola exhibición, ¿qué considera el SAT al momento que el pago quede en tiempo liquidado o dentro del mismo día? O sea, ¿cómo lo considera? Bueno, yo lo llevaría a un asunto muy básico, o como dicen en el pueblo, muy pedestre. Imagínense que ustedes son los que tienen que hacer la factura y tienen enfrente de ustedes la aplicación, que es muy sencilla, nada más es una aplicación con un formulario donde van llenando los datos. Va a llegar un momento en que van a poner el RFC del receptor y todo demás, y va a llegar un momento que va a llegar el dato de forma en que se realizó el pago. Mi respuesta a su pregunta sería, si en ese momento tienen la respuesta, o sea, si pueden contestar la forma en que se realizó el pago, pues entonces si es en una sola exhibición, pónganselo y quedó cubierto. Si en ese momento no tienen la respuesta a ese campo,
Entonces es 99 por definir y todo lo que acabo de platicar aplica. Si yo recibo un pago, pero por alguna razón no genero el comprobante hasta días después, ¿qué tipo de factura es? ¿Es de complemento de pagos o es normal? Bueno, en este caso es un comprobante normal. Obviamente ya sabes el método de pago y la forma de pago, entonces simplemente es cuestión de reflejarlo, ¿no? Ok, esta es divertida. Tengo facturas con distintas tasas de IEPS. Si me pagan una parte de esas facturas, ¿qué porcentaje voy a aplicar de cada tasa de impuestos? Bueno, el mismo anexo 20 en la guía del llenado nos establece que el comprobante de pago, los impuestos van a ser proporcionales al pago. ¿Cómo los vamos a manejar? Yo generé una factura que es por una cantidad de 10,000 pesos más IVA, serían 1,600, 11,600, y yo recibo solamente 8,000 pesos a cuenta de ese comprobante, ¿cuánto me tengo que acreditar de IVA? La proporción a los 8,000 que estoy pagando. Eso es lo que me establece la guía de llenado y fiscalmente es como acreditaríamos el IVA y lo mismo pasaría si hubiera temas de IEPS. Ok. Un cliente me paga una factura con un cheque y yo emito un CFDI con método de pago PUE. Pero al día siguiente el banco me lo rechaza. ¿Debo cancelar la factura y emitir una nueva con método de pago PPD? ¿Después debo emitir un complemento de pago? Aquí debemos de diferenciar dos situaciones: operaciones de contado y operaciones a crédito. Y esta versión, la versión 3.3, corrige esta situación que no estaba contemplado en la versión 3.2. Son dos conceptos: método de pago y forma de pago. La forma de pago se hace referencia a la fracción séptima del artículo 29A, inciso C del código, en el que me dice que cuando yo realizo la operación debo de tener identificado la forma de pago, con cheque, con transferencia, en efectivo. Y el método de pago, que es pago en una sola exhibición o pago en parcialidades. Las claves del método de pago en la guía del llenado para la versión 3.3, si es pago en una sola exhibición, es PUE, y esa se entiende que es una operación de contado. Y llevando una cuestión lógica, al hacer una operación de contado, pues yo ya sé la forma como me van a pagar, y entonces despliego con base al catálogo el PPD como método de pago. Ahora la forma pues se establece ahí, puede ser cheque, transferencia, pero cuando es a crédito le tengo que poner la clave 99 por definir. Esa clave 99 por definir era lo que en la versión 3.2 se le ponía no aplica. Ese es el cambio fundamental. El hecho de teclear manualmente el CFDI relacionado de un recibo de pago se puede prestar a errores. ¿El UID será validado de alguna forma? Sí. Precisamente por eso es que existe el UID. Es un dato único por cada documento. Entonces sí que es validado y sí es normal. Se puede prestar a errores si lo hacemos manualmente. Precisamente como comenta Germán, por eso es que existen diferentes herramientas tecnológicas para que justamente el UID lo tengan ustedes en sus bases de datos o en su back office, ¿no? Entonces la idea es hacer uso de estas herramientas para facilitarles el proceso. Ahora, si me pagan al momento de hacer el CFDI, pero con dos métodos de pago, ¿se entendería que es en una sola exhibición o sería ya en parcialidades? Bueno, veamos. Yo creo que aquí la pregunta puede estar un poquito al revés, porque realmente sería con dos formas de pago, ¿no? Igual con una tarjeta y con un cheque.
Si es con dos métodos de pago, sería que al contado y a crédito es un poco ambiguo. Exacto. Si es con dos formas de pago, sigue siendo un pago en una sola exhibición. Simplemente te pagó la mitad con la tarjeta, la mitad en efectivo. Pero sigue siendo un pago en una sola exhibición. Y la guía de llenado te señala que en esos te da criterios para en ese caso señalar cuál de los 2, 3, 4, 5, 6 métodos que señalan, si mal no recuerdo y de memoria se los digo, pues te dice primero el que mayor cantidad liquida, luego me parece que te dice que si se liquidan las mismas cantidades, pues pongas la que tú libremente selecciones, ¿no? En la versión 3.2 podíamos poner más las opciones de pago con el que se hubiera pagado en la comprobante. La versión 3.3, el de mayor cantidad, o cuando son cantidades iguales, al criterio de la persona que está haciendo el cobro. Si el cliente hace un pago por varias facturas que fueron a crédito, ¿se tienen que agregar nodos o cómo relaciono el pago? Pues sí, justamente, precisamente la idea de poder generar un comprobante de pago contra varias facturas es por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces vamos agregando nodos, simplemente es acercarnos nuevamente a la guía de llenado del comprobante y ahí va a venir absolutamente toda la información. Ok, ¿qué pasa con facturas emitidas con versión 3.2 en octubre con pago en parcialidades? 3 o más pagos después del 30 de noviembre. ¿Gustas, David? Sí. Acuérdense que la obligación ya de emitir el comprobante de pago es a partir del 1 de diciembre. Si yo cobro las facturas a partir del 1 de diciembre, voy a estar obligado a utilizar un comprobante de pago, aunque haya emitido facturas con versión 3.2. Si es antes de la versión del 1 de diciembre y emití facturas 3.2, tengo la opción de presentar el comprobante de pago o de no hacerlo. De todos modos, no importando qué versión se esté utilizando ahorita, yo puedo emitir una factura con la versión 3.2, ya puedo emitir un comprobante de pago que me lo va a relacionar con la versión 3.2. En el ID documento relacionado se debe registrar el folio fiscal de la factura de ingresos y el folio fiscal de la factura de egresos, ya que ambos fungen como documentos relacionados de la operación inicial. O sea, si una nota de crédito y una factura se tienen que relacionar en un complemento de pagos. Es justamente a la factura. Claro. Es el ejemplo que les di. Justamente este ejemplo. Bueno, si quieres, David. Mire, yo expido una factura y voy a tomar el ejemplo que Germán dio hace ratito, por 10,000 pesos. Y hago un descuento por 5,000 pesos. Extiendo un CFDI de egresos por esos 5,000 y en el complemento de pago, ¿cuánto voy a poner del importe que traigo, importe anterior? 5,000 pesos para matar esa factura, porque la otra forma fue a través de un descuento. No le voy a poner los 10,000 porque entonces dejaría un saldo insoluto. ¿Sí? Muchas veces es analizar la operación y llevar cierta lógica. Si yo le pongo 10,000, le quito 5,000, pero la maté antes, la otra parte con un descuento, me va a quedar viva un saldo insoluto que nunca voy a cobrar. Para dejarlo igual técnicamente un poco más claro, precisamente el campo de documento relacionado es el que necesitamos utilizar. Cuando hacemos una nota de crédito lo relacionamos a una factura. Entonces, al hacer ese descuento de 5,000 pesos, realmente al utilizar el complemento de pagos estamos relacionando igualmente a la factura, pero esta factura ya tiene otra relación, ¿vale? Entonces ya realmente son solo 5,000 pesos, ya no serían 10,000, ya generamos otra operación para hacer ese ajuste. ¿Qué debo hacer si el cliente me deposita cantidades pequeñas de más por redondeo? ¿Cómo lo relaciono en mi complemento si no me permite ligar importes mayores que el de la factura que relaciono? ¿El mayor o lo devuelves o lo haces sería lo correcto, anticipo, ¿no? sí, ¿no?
Sí, o sea, estrictamente, de hecho yo diría, incluso si cualquier caso en el cual me pagan una cantidad de más, yo tengo dos posibilidades de más, o sea, estoy hablando estrictamente y formalmente, 1 centavo o 1 millón de pesos, o sea, hago dos cosas, o lo devuelvo o genero un comprobante, que como no tengo a qué pagar, a qué ligarlo, porque no tiene un adeudo, el único que puedo generar es un anticipo. Entonces genero un anticipo, lo dejo ahí y cuando se haga una transacción o me digan qué se trató y me paguen el resto, lo relaciono. ¿Cómo se refleja en el comprobante de pago el pago mediante las otras formas, como extinción de obligaciones fiscales, compensación, donación en pago, remisión de deuda, etcétera? ¿Cómo se sugiere soportar esta operación? Ok. Vamos a pensar que yo emito un comprobante a un cliente que a la vez es mi proveedor. Yo le emito un comprobante por 20,000 pesos y él me vende mercancía también por 20,000 pesos. Y decimos, ¿sabes qué? Vamos a matar nuestras facturas, nuestras operaciones. ¿Cómo lo haríamos? Aquí no hay, si no lo vamos a hacer con pago, simple y sencillamente vamos a matar saldos, lo tendríamos que hacer a través de un CFDI de egresos y el método de pago va a ser a través de compensación. O sea, yo te doy un CFDI de egresos por tu factura, tú me das un CFDI de egresos por mi factura y la opción de la forma de pago es vía compensación. Ahí no habría complemento de pago. ¿En las transferencias aún es necesario poner los 4 dígitos de la cuenta bancaria origen en el CFDI de pago? No, de hecho, qué bueno que pregunta. Es una pregunta muy reiterada, es como, yo le llamo que es un fósil fiscal que se quedó muy marcado, o sea, que marcado en piedra en mucha gente. Existió en algún momento el requisito de poner los últimos 4 dígitos, ¿verdad? En la RMF 2012, sí, pero ya desapareció. Eso ya no existe, pero lo repito mucho de repente algunos contadores, no existe, no hay tal. Ahorita el complemento de pago lo que tiene es, bueno, si me están haciendo el pago con un medio como una tarjeta, bueno, señalo conforme al catálogo tarjeta. Y bueno, ustedes saben que el complemento trae algunos datos adicionales, sobre todo estos bancarizados sobre cuentas, bancos, etcétera, pero esos ahorita, si revisan el catálogo de esta forma, son opcionales. Pero eso es algo distinto al tema del fósil de los 4 dígitos, eso ya no existe, ¿no? Ok. ¿Las personas del régimen de incorporación fiscal también usarán la recepción de pagos? Sí. O sea, realmente es contra las facturas. Con su aplicación. Obviamente, claro, con las diferentes aplicaciones. Ujú. Ok, ¿qué se debe de hacer si me efectuaron un pago pero se cancela el contrato y se tiene que devolver el dinero? Bueno, devolver el dinero y hacer una nota de crédito y listo. También no hay más. Ok, esto sí. En un caso de descuento por nómina, donde normalmente se descuenta por quincena al empleado y al final del mes o principios del siguiente mes el patrón paga a los acreedores del empleado, seguros, hipotecas, autos, créditos, ¿qué debería incluir en el CFDI a cada uno de los acreedores y qué forma de pago se utiliza? O sea, tal cual. Es otro tema y en realidad lo único que está haciendo el empleador es volverse obligado a pagar por retenciones lo que es una obligación del trabajador. Para el empleador no hay ni deducción, no hay acreditamiento, no es una operación para la empresa. Solamente yo le retengo, por ejemplo, el Fonacot a mi trabajador y lo entero, la retención que yo le hice al Fonacot o de casa habitaciones, pero nada tiene que ver con las operaciones de la empresa. Tal vez buscándolo ligar con esto, y bueno, pues si yo tenía como trabajador el contrato con el gimnasio y de pagarle la mensualidad y quedé en diferido en parcialidades, pues si el patrón le dio el dinero, me emitirá el comprobante de pagos, pero a mí, porque yo soy el que va a hacer ejercicio y el que estoy pagando, el que tiene el contrato, ¿no? Pero nada con la empresa, sí.
¿qué debo hacer cuando recibo un pago y no tengo el desglose de las facturas que me está pagando mi cliente? ¿Se prorratea o yo decido qué facturas emito comprobante de pago? Si me pagan con un inmueble, bueno, esta es la segunda pregunta. Son dos situaciones. Si yo emito facturas por 100,000 pesos, 4 facturas que equivalen a 100,000, y me pagan a mí 80,000 pesos sin decirme a qué facturas aplicar. Entonces a lo mejor me alcanza para 3 de forma completa y quedaría pendiente una. ¿Qué haríamos en esa parte? O lo considero como un pago parcial a esa factura o puedo manejarlo como un anticipo y dejando viva toda la cuarta factura. O sea, hay dos opciones para manejarlo. Ahora, si me pagan con una casa, me tendrían que dar, eso es pago en especie, ahí me tendrían que dar un CFDI por el importe de la casa y la forma de pago, que también está en el catálogo, es por especie. Y un poco también para ayudarlos en este tema, si ven la guía de llenado del comprobante fiscal, les da algunos criterios para hacer esto. Les dice, bueno, finalmente si la persona que hizo el pago no les informa la cantidad, dice, bueno, primero siempre la ley, ¿no? Si hay una disposición legal de orden público que dice a quién tienes que asignarle el pago, por ejemplo, el sector financiero que existe esas cosas, pues a esa le asignas. O sea, no, ni tendrías que esperar a que te digan a qué pagan, pues la ley te obliga. Si hay un acuerdo, pues contrato, acuerdo previo, a eso se lo aplicas. Si no hay ley ni acuerdo, pues a lo que te diga. Si no te lo dice, pues entonces tú eres el que ya decides si se lo aplicas se lo pagas a las últimas facturas y bueno, ya entra todo lo que me estás platicando, ¿no? Que igual podrías hacer algunas otras decisiones, pero precisamente esto es importante porque es una de las cosas que cambian con el complemento para pagos. Anteriormente estos elementos no existían como están ahorita y por lo tanto el que pagaba no tenía necesidad o a veces no sentía necesidad de informarle al pagado que ya le había pagado y sobre todo qué es lo que quiere pagar. Ahora, si no le informa al pagado que le pagó y qué es lo que quiere pagar, pues el pagado va a acabar decidiendo a qué se lo aplica, ¿no? Requisitos para identificar en el CFDI que son operaciones realizadas por terceros como publicidad contratada a una agencia de publicidad. Pues bueno, específicamente el CFDI cuenta con un complemento en este sentido, ¿no? Que es el pago a cuenta de terceros. Entonces, ¿cómo identificarlo en el CFDI? Directamente, porque cuenta con este tipo de complementos. Ahora, al realizar eso con el comprobante de pago, pues obviamente es también necesario hacer todas las relaciones pertinentes, ¿no? ¿Qué parte te corresponde a ti, empresa A? ¿Qué parte le corresponde a la empresa B? Por eso viene identificado desde el comprobante original, el que cuenta con el complemento de terceros. Requisitos adicionales para el complemento de pago por operaciones realizadas por terceros. Lo mismo. Ejemplo para… Uy, es que esta última parte no la alcanzo a entender. Ejemplo para servicios prestados por agencias de publicidad. Creo que era la misma. Sí, doble vez. Pues bueno, sigue siendo la misma situación, ¿no? Lo primero que tenemos que realizar es generar un CFDI donde incorporemos el complemento de terceros indicando cuál es el porcentaje que corresponde a cada una de las empresas. Si el comprobante es por 10 pesos, vamos a suponerlo, o por 100, a mí que soy la empresa A es muy probable que me toquen 7 y a la segunda empresa le toquen 3. Pues bueno, generaremos el comprobante, agregaremos toda la información necesaria en el complemento y al momento de realizar el complemento de pagos, que es cuando ya efectivamente se recibe el dinero, es tu empresa A tienes que realizar el complemento de pagos por 7 o 70 y la empresa B tendrá que realizarlo por 3 o 30, ¿no? Porque cada una, precisamente para eso existe el complemento, ¿no? Para identificar qué cantidad de dinero corresponde a cada empresa. Los nodos, bueno, sí. Precisamente para eso es lo que platicamos al final cuando hablábamos de los nodos, ¿no? Que decíamos, si estás usando la regla de cobro por cuenta de terceros, tú generaste la factura con la cual estás haciendo el cobro de estos terceros, tú generas el complemento de recepción de pagos de esas facturas y donde haces la discriminación es en el complemento de pagos a través de los nodos. ¿Se acuerdan que les decía? Primer nodo es donde está la información de tu propio pago, lo que tú estés cobrando de tus servicios. Segundo y ulteriores, la información de los pagos que estás haciendo el cobro por cuenta de terceros, un nodo o elemento por cada
tercero al que le está recibiendo un pago o por cada pago que va a un tercero. Acaba de morir. Los depósitos de los clientes se hacen en cuenta en el extranjero y se hace la factura al final del mes con tipo de cambio. ¿Es correcto emitirla al final? Sí, no existe ningún problema. Ujú. No, eso no lo he visto preguntado. Ok. Si realizo un pago para terceros que resultó mayor a los comprobantes que me emite el tercero, ese saldo a favor que se genera y me depositan a mi cuenta bancaria, ¿tengo que realizar un complemento de pago? ¿Con qué comprobante lo relaciono? Bueno, esto igual ya lo ha repetido varias veces. Simplemente igual será la operación que gustes pactar, una nota de crédito, ¿vale? Utilizarlo como un anticipo, etcétera. Cuando existe una nota de crédito que tiene un depósito bancario, porque anteriormente ya se pagó una factura y en su momento se generó el complemento de pago por la nota de crédito o devolución, ¿tiene que hacerse un complemento de pago o ya no? Tampoco lo entendí. Cuando existe una nota de crédito que tiene un depósito bancario, porque anteriormente ya se pagó una factura y en su momento se generó un complemento de pago por la nota de crédito o devolución, tiene que hacerse un nuevo complemento de pago. Creo que más bien están confundiendo cómo es la operación. Exacto. La nota de crédito sirve para aplicar el descuento. No tiene no tiene un depósito asociado, simplemente aplica un descuento. Entonces, yo creo que desde el inicio no tiene mucho sentido. La compañía paga al proveedor, pero utiliza una casa de cambio para comprar la moneda extranjera y en la casa de cambio saca la orden de pago al proveedor. ¿Cuál es la moneda a utilizar en el CFDI de pago? Son dólares. Es que en realidad lo que está haciendo, y ahí hay un complemento para uso de moneda extranjera, pero si está pagando en dólares a un extranjero, no hay complemento de pago o no hay comprobante de pago porque el proveedor es extranjero, él no nos puede emitir. Y lo que está haciendo es comprar moneda. Ahí sí tenemos un comprobante, pero es un complemento que nos va a dar la casa de cambio nada más. Es otra operación, sí, pero no habría aquí comprobante de pago. Cuando una empresa maneja factoraje, ¿cómo incorpora el complemento de pagos y cómo relaciona el pago a una factura que se emitió a un cliente y no a la institución de factoraje? Bueno, aquí depende del tipo de contrato que se tenga con la empresa de factoraje. Si la obligación de cobrar esas facturas en el contrato se establece que sea a través de la empresa de factoraje, entonces sí se tiene que acumular el ingreso para aquel que está utilizando el factoraje. Si yo me quedo con la obligación de cobrar las facturas a través del factoraje, lo que estoy dando es mis facturas en garantía de un crédito, pero yo sigo teniendo esa obligación. Tenemos primero que revisar el contrato y me voy con el primer supuesto. Si la empresa es la de factoraje, es la que va a asumir la obligación de cobrar las facturas, entonces, y tengo, me va a pagar 100,000 pesos y solamente me entrega 90,000 pesos porque él se cobra 10,000 pesos, ¿qué tiene que hacer? Yo voy a acumular los 100,000 pesos porque yo ya considero pagada todo, pero adicionalmente la empresa me tendrá que dar un CFDI por los 10,000 de la comisión que me está cobrando. Son las dos operaciones. Ya. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias a todos. Sí, de las pocas preguntas que quedan, realmente créanme, hay muchas que están relacionadas con lo mismo que ya hemos explicado, salvo algunos pequeños casos un poco extraños, pero no toda la información será contestada, no se preocupen. De cualquier manera, no nada más se pueden acercar a estos foros, también está la web del SAT,
también están los diferentes proveedores autorizados de certificación y sabemos que cuentan con el personal suficiente como para atender todas estas dudas, ¿no? O sea, cualquier tipo de duda que puedan llegar a tener, existen los diferentes foros para realizarlo. Más igual su canal de YouTube. Y bueno, las dudas nos las llevamos, donde tienen correo vamos a tratar de hacerles llegar la respuesta. Y les comento un poco, las guías de llenado, las preguntas frecuentes y ahorita los 2 casos de uso que van a subir, precisamente cuando van cambiando, saben ustedes que tiene un calendario de modificaciones, las modificaciones precisamente se van realizando en función de las dudas que vamos recibiendo por parte de ustedes. Entonces, porque de repente escucho ahí que dicen, es que le cambiaron al anexo 20, no. Actualizamos la guía para incluir algunas cosas y este es un insumo que nos sirve muy valioso y se los agradecemos porque aquí vemos qué cosas requieren ser más puntualizadas, agregarle algún apéndice o ponerle algún ejemplo práctico para que se aclare. Entonces, vamos a intentar contestárselas al correo, las que no, o veamos que son muy como sistémicas, digamos, vamos a tratar de las siguientes actualizaciones programadas e ir agregando algunas notitas o alguna cuestión que se los simplifique o se los aclare.